Pues buenas tardes nuevamente. Esta mañana empezamos a trabajar con los ¿qué? Con los transistores, ¿verdad? Con los transistores, ¿está bien? Transistores. Sí, y entonces, trabajamos esta mañana con el transistor, ¿verdad? El transistor de junta bipolar. Bipolar. En inglés, bipolar junction transistor, el BJT. Sí, ese lo trabajamos esta mañana. ¿Ok? ¿Qué bajó? Sí, vamos a subirlo un poquito. ¿Ok? Ok. Entonces, más adelante, quizás luego de varios laboratorios, varias clases, vamos a analizar otro tipo de transistor. Hay otro tipo de transistor que no son los bipolar junction transistors. Hay un tipo de transistor que le llaman los FETs. Los FETs. ¿Bien? Y estos se llaman los field effect transistor. Effect es con dos F. Sí, ¿verdad? Effect es con dos F, ¿verdad? Transistor, ¿verdad? Transistor. ¿verdad? Son los transistores de efecto de qué? Field. Transistores de efecto de qué? De campo. ¿verdad? Son los transistores de efecto de campo. ¿Está bien? Así que eso lo veremos más tarde. Para ir adelantando, ¿verdad? Pues uno de tantos símbolos, ¿verdad? De los FETs, pues hay que dibujar la raya, ¿verdad? Hay que dibujar las rayas. Muchas veces aquí, pues se dibuja entonces la flecha, y entonces esta raya pues se dibuja bien derechita, bien derechita. Muy distinto al que dibujamos esta mañana, que entonces dibujamos aquí la flecha, ¿verdad? Dibujamos la flecha, o sea, la raya, perdón, la flechita la dibujamos aquí, y entonces esa flecha pues va a cierto ángulo. Aquí dibujamos una raya ahí a 90 grados de esta flecha, ¿verdad? Y entonces acá dibujamos también una raya a cierto ángulo con ella, ¿verdad? Aquí es a 90 grados, ¿verdad? Es dibujo, ¿verdad? Es dibujo, pero usted tiene que aprender a dibujar aquí, al igual que dibujó resistencia, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Pues este es el símbolo del BJT. Más adelante, pues veremos más FETs, más transistores de efecto de campo. Pero vamos a estar un ratito aquí, en los BJT. Vamos a estar un buen rato, ¿verdad? Inclusive vamos a estar un buen rato en DC, aplicándole DC al transistor. O sea que ya cuando lo analice y ya he hecho varios análisis con DC, pues yo creo que daremos un segundo examen antes de mezclar DC con AC, y ahí pues lo dejaremos para la mezcla de DC y AC para un examen 3 entonces. Para un examen 3. ¿Estamos bien en el plan? O sea que
que ya mismo, si explico bastante del transistor y hago varias cosas con el transistor con DC, deberíamos dar un examen. Deberíamos dar un examen de eso y de clamper y clippers, porque no hemos dado examen de clamper y clipper, ni de diodo-Zener tampoco, así que debemos planificar un segundo examen. ¿Está bien? Más adelante, ¿está bien? Voy a borrar, ¿está bien? Voy a borrar. Pero antes de borrar, esta mañana, ¿verdad? Tuvo claro que esta rayita es la base, ¿verdad? Esta mañana, eso fue esta mañana en el laboratorio. Sí. ¿Para cuánto eso fue material nuevo? Material completamente nuevo. O sea, tú no habías escuchado que un transistor tiene una base, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Tú no habías escuchado, tú tampoco. ¿No habías escuchado que un transistor tiene una base y que un transistor tiene un qué? ¿Cuál era esta? El emisor, ¿verdad? El emisor, ¿verdad? Y entonces, ¿tú sí lo habías escuchado? Que sí. No lo habías escuchado. ¿Y tú? Tú sí. Pero tú o sea, la palabra emisor, el emisor de un mensaje, ¿verdad? El emisor de un mensaje y la base, ¿verdad? Digo, la base que se usa en la moneda, ¿verdad? La base del maquillaje, ¿verdad? Y entonces, ¿qué más? Bueno, la base ¿de quién? Del pitcher, ¿verdad? Cuando uno está jugando pelota, está la base, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Quién juega pelota aquí, no? Está la base. ¿Y veis? Estoy inventando. ¿90 qué? 90 pies de home, está la base. Está la base. Muy bien. ¿Y entonces quién era este? El colector, ¿verdad? El colector. ¿Vamos? Entonces, base, emisor y colector. ¿Está bien? Y colector. ¿Vamos bien? Ok, pues vamos a borrar para explicar más cosas. ¿Bien? Para explicar más cosas. No, ya veremos eso más adelante. No es lo mismo. ¿Tú dices los nombres de los terminales? Sí, de base, No. Se llaman gate, source y drain. Pero te estoy contestando porque me preguntaste. Pero en su momento lo verás. En su momento lo verás. Bien. Ok, pues este transistor es el BJT, ¿verdad? Con base, colector, emisor. Entonces, prosiguiendo experiencias de esta mañana, este que está aquí, ¿será NPN o PNP? ¿Qué tú crees? No te acuerdas. Ok, pues yo voy a intentar recordarle. Mira. Esto es similar a como si fuera un diodo. Pues la puntita del diodo, la puntita del diodo es cátodo o ánodo. La puntita del diodo, es ánodo. La puntita del diodo es ánodo. Es cátodo. La puntita del diodo es cátodo. ¿Y el cátodo es material qué? N. Pues este es NPN. Este es NPN. Hay profesores con otros truquitos, pero yo soy el profesor chévere y este es el truquito mío. ¿Ok? Pues, material N, PN. Pero entonces sí. Fíjate, lo voy a dejar un poquito diferente esta mañana. Lo voy a dibujar diferente, mira.
dibujo es diferente. ¿Qué terminal es este? De esa ni duda. ¿Y este? ¿El colector? Sí, es el colector. Donde está la flecha, siempre es el quién. Siempre es el emisor. Que esta mañana lo dibujé así, ¿verdad? A ver, esta mañana lo dibujé. No, pero esta mañana, ¿verdad? Lo dibujé así, ¿ves? Pero no importa cómo lo dibuje, si así o asá, siempre donde está la flecha es quién. El emisor. El emisor. Este es quién aquí. El colector, y esta que está a 90 grados de la raya, ¿es la quién? Es la base. Es la base. Y este NPN y este es PNP. Así es la cosa. O este es PNP y este es NPN. ¿Qué ustedes creen? Los dos son PNP. Bien chévere. Por eso es que ganan. ¿Sabes? Por eso es que ganan las elecciones. ¿Ambos son qué? ¿Ambos son qué? PNP. Sí, ambos son. ¿Por qué? Porque aquí. Mira, viste, el truquito, viste. Esto es como si fuera el ¿qué? Del diodo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Bueno, y el que está aquí, ¿quién es? El que está aquí, ¿quién es? Este que está aquí. ¿Tú crees que está el cátodo? ¿Está el cátodo? Sí, está el cátodo. Sí, es que quiero que estén seguros. Sí, pues la puntita del diodo es el cátodo. Pero entonces esta, que es lo contrario a la puntita de la flecha, ¿es quién? El ánodo. Pues ¿y ánodo es quién? ¿Material quién? ¿Material quién es el ánodo? P. Pero eso es PNP. PNP. Y lo mismo acá, ¿ves? Lo mismo acá. Esto es el quién. ¿El qué del diodo? El ánodo. ¿Y el ánodo es material quién? PNP. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿El marcador? Bueno, no sé. La flechita. Es la flechita. Vamos a buscar. Esta mañana, pues, utilizamos la función diode tester. La función diode tester. Y entonces, cuando estábamos probando el transistor, ¿verdad? Pues entonces, ¿dónde estará? Esto es la base, ¿esto es quién aquí? El emisor, ¿verdad? Y esto es aquí quién? El colector, ¿verdad? Pues estábamos usando la función diode tester. Poníamos el DMM, ¿verdad? En la función de diodo, por acá, ¿verdad? La función de diodo. Entonces, si dejábamos la roja puesta en un sitio, la base, ¿verdad? Y hacíamos con la negra, ¿verdad? Que esto no es azul, que esto es negro, ¿verdad? Hacíamos con la negra aquí y acá, ¿verdad? Había medida, ¿verdad? Si dejábamos la negra aquí y movíamos la roja, ¿qué marcaba? Overload, ¿verdad? OL, ¿verdad? Marcaba OL. Ahora bien, pero si era PNP, era al revés. Si era PNP, pues ¿cuál es la que hay que dejar en la base? Para que marque. ¿Ah? La negra. Y aquí marcaba. Los puntos 7 y acá también. Sí, porque mira cómo está el diodo. El diodo va a marcar como los puntos 7, como si fueran los puntos 7 del diodo. El diodo en forward. Por eso es que marca. Y acá también marca punto 7, marcaba. ¿Dónde marcaba más? En el emisor. Y dijimos que en clase vamos a saber por qué, ¿verdad? ¿Sí? Es por el proceso de doping. Es por el proceso de doping
En español, el proceso de contaminación. El proceso de contaminación. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Y entonces, fíjense bien que este es un transistor que es este es el NPN. Este es el NPN. Pero entonces, cuando ¿qué significa NPN aquí? Nosotros vamos a tener un material N, ¿ves? Entonces vamos a tener un material P, pero ese material P se supone que sea un cristal de silicio que es P, pero que sea bien pequeño. Entonces el emisor va a ser material ¿quién? Va a ser material N, pero entonces el tamaño, esos detalles no los dijimos esta mañana, ¿verdad? De que la base era bien pequeña y que el emisor era más grande, el cristal de silicio, no los dijimos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué dije que era esto? El emisor. Y entonces, ¿esto es aquí quién? La base. ¿Y esto es aquí quién? El colector. Pues gente, el tamaño de la base es bien pequeño. Y entonces, eso de yo decir doping, que yo contamino el silicio, el material tipo P, ¿con qué yo lo contamino? ¿Con qué material? Eso sí lo dijimos esta mañana. Lo repasamos. Yo contamino el material tipo P, el silicio, ¿verdad? El transistor es de silicio. Y lo contaminamos con material pentavalente o trivalente. ¿El P es con trivalente? Sí, el material P es con trivalente. Por eso el material P es rico en ¿qué? Tiene muchos ¿qué? O las portadoras mayoritarias son los ¿qué? Los huecos. Pero gente, tiene poquitos huecos. Porque dos características que no mencioné esta mañana. El tamaño es pequeño y yo lo contamino. La contaminación es bien poca. Se le añaden materiales que trivalentes, pero bien poquitos. El emisor, el tamaño es ¿qué? ¿Cómo es el emisor? Es más grande. Y yo lo contamino mucho. ¿Y lo contamino de qué? De átomos. ¿Qué tipo de átomos? Es material pentavalente. Chacho, la contaminación yo lo contamino mucho. Hay mucho material que hay pentavalente. Todo eso como que vienen preguntas de discusión, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Preguntas de discusión. Sí, como fosforal. Sí, como fosforal. Sí. Y entonces, y este es el ¿quién? El cristal de silicio del colector. Ese es el que tiene un tamaño mediano, ¿verdad? En términos de tamaño, es el segundo que está en tamaño, ¿verdad? Luego del ¿quién? Luego del emisor, que es el más ¿qué? Más grande, porque el más pequeño en tamaño es ¿quién? La base en tamaño es la más pequeña. ¿Está bien? Entonces aquí es, ¿verdad? Inclusive es así. El más pequeño es el menos que contamina. El más grande es el más pequeño. Es el más que contamina, el más grande. Y entonces el segundo en tamaño es también el segundo en cantidad de ¿qué? De contaminación. O sea que yo lo contamino, ¿ves? Pero mucho menos que quién.
que el emisor. Que el emisor. ¿Está bien? Lo contamino mucho menos que el emisor. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Entonces ya vamos a borrar aquí el transistor. Ya vamos a borrar aquí el transistor, ¿verdad que sí? Vamos a borrar. ¡Guau! Y esta mañana, la última parte, ¿verdad? La última parte era colocarle a esto una resistencia y una batería que me parece que se llamaba VBB. ¿Verdad que sí? VBB. Creo que la resistencia era de 100K. Era de 100K. ¿Verdad que sí? Como me acuerdo, ¿eh? Y aquí había una resistencia, creo que era de 1K. Un K. Y entonces aquí me parece que esta batería se llamaba BCC. BCC. ¿Sí? ¿Por qué se llama así? Ok, pues se llama BCC porque se conecta hacia el colector, pues colector. Entonces esta como se conecta a la base, pues base. Pero va a haber un voltaje que es voltaje base. Cuando tú, ya que me preguntas, si tú por ejemplo tú quieres referirte al voltaje con una sola B, pues ese voltaje es de la base a tierra. Siempre el voltaje en una sola letra, siempre es con respecto a grado, siempre es con respecto a tierra. Por ejemplo, por ejemplo, entonces este voltaje aquí es VB. Por ejemplo, si te preguntan por VE, si te preguntan por VE, pues ese es el voltaje del emisor con respecto a tierra. ¿Cuánto es? Es como ¿desde qué color es el caballo blanco de Napoleón? En este ejemplo, ¿cuánto es el voltaje de emisor a tierra? VE. 0. Aquí un corta. Si aquí hubiera una resistencia, en un ejemplo más tarde, ¿verdad? Un próximo ejemplo, pues podremos poner una resistencia. Pues voltaje del emisor con respecto a tierra. Pues va a ser el voltaje de esta resistencia. Pero como lo que hay es un cable. Usted VE. 0. Y VC. Pues voltaje del colector con respecto a quién? A tierra. Siempre el voltaje y una sola letra. Pues es voltaje del terminal con respecto a quién? A tierra. Por tanto, esto es VC. Y entonces, si este es el emisor, pues esto es V quién? VE. Eso es prosiguiendo con tu pregunta, ¿sabes? Por eso es que se hace la diferencia entre VC y VCC. VCC es el de la batería. VC, V y una sola letra es el del terminal con respecto a quién? A tierra. Este voltaje y VCC son diferentes. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? Por culpa de la resistencia. Le llamábamos RC. Y esta la vamos a llamar ¿quién? RB. Qué raro, ¿verdad? La resistencia de la base. ¿Sí? Ahora bien. Ya, eso es como que el hombre me estimuló a decir mucha información. Por ejemplo, también esta mañana hablábamos del voltaje
colector emisor, VCE. VCE. Pues, ¿qué hacemos? Ese es el voltaje, asumiendo que la primera letra es el más, la positiva, y que la segunda letra es la que es la negativa. Pues eso es el voltaje, vamos a ponerle en colorado. El voltaje, colector, ¿quién? Emisor, VCE. VCE. ¿Sí? VCE. ¿Y si yo hablo de VBE? Pues de la base ¿a quién? Al emisor. VBE. VBE. ¿Qué pasó? Ok, eso ya mismito. Eso ya mismito. Está bien. Pero fíjense, espérate que se me borró esto. Gente, VBE y VB será lo mismo. ¿No? VBE y VB será lo mismo. En este ejemplo sí. En este ejemplo sí, porque aquí no hay resistencia. Si aquí hubiera una resistencia, pues VB y VBE serían diferentes. Porque es que aquí habría voltaje. Y es verdad, VB y VBE, si yo tengo la resistencia ahí, son diferentes. Pero si lo que hay es un jumper, VBE y VB son ¿qué? Iguales. Eso es como decir V colector emisor y VC, ¿serán iguales? De colector emisor y VE. Mira, es que, ¿cuánto es VE? Estamos diciendo que VE es quién. En este ejemplo, que lo que hay es un jumper, ¿cuánto es VE? De E a gramo. Cero. ¿Demasiada información? Más o menos. Ok. Esto lo volvemos y lo repasamos. Pero entonces, con el símbolo del transistor puesto. Con el símbolo del transistor puesto. Ok. Pero entonces, fíjate bien, fíjate. Este potencial, ¿qué le va a hacer a esos electrones? Este potencial, ¿qué le va a hacer a esos electrones extra? ¿Empujarlo hacia dónde? Hacia la base. Hacia la base. Pues te voy a decir una cosa. Esto va a haber unos electrones que caen en los huecos. Que caen en los huecos. Esos electrones que caen en esos huecos, este potencial, esos electrones los va a ¿qué? Los va a atraer. Hay unos electrones que caen en los huecos. Lo que cae en los huecos, el potencial positivo de la batería va a atraer esos electrones. Por tanto, pregunto yo, aquí hay una corriente. ¿Esa corriente será mucha o poquita? Fíjense en lo que yo estoy diciendo. Hay unos electrones que caen en los huecos, y los que caen en los huecos yo los atraigo. Gente, los demás que no cayeron en los huecos siguieron su camino. Los demás electrones que no cayeron en los huecos siguen su camino ¿hacia dónde? Hacia el colector. Los colecta el colector. ¿Y quién los emitió? El emisor.
Por eso se llama emisor. Porque fíjate, este potencial empuja esos electrones. ¿Quién los colecta? El colector. Este potencial atrae unos electrones. Los que no pudieron caer, ¿en dónde? En la base. En los huecos de la base. Los que caen en los huecos de la base los atrajo VBB. Y los que sobraron los atrajo VCC. Y los electrones que no pudieron caer en los huecos, los colectó ¿quién? VCC. El colector VCC. Bueno, eso quiere decir que hay más amperaje en el colector. Pues eso es lo que yo pregunté. Que hay más amperaje que quién. Más amperaje de qué otro cable. Que de la base. Sí, y del emisor también, ¿qué tú crees? No, porque mira, no, donde más amperaje hay, como tú dijiste, ¿dónde va a ser? ¿Ah? En el colector. En el colector va a haber más amperaje que en el emisor. Porque fíjate bien, mira, este potencial y este empujan esos electrones. Hay unos electrones que caen en los huecos. Esos se fueron para quién? Para la base. Los demás se fueron para dónde? Para el colector. ¿Dónde hay más corriente? En el emisor hay más corriente. En el emisor hay un chupito de más corriente que en dónde? Que en el colector. Porque hubo unos electrones que cayeron en los huecos y esos cogieron para quién? Para la base. ¿Dónde hay menos corriente? ¿Dónde es? En la base. ¿Dónde hay más corriente? ¿Dónde? En el emisor. Dime. Entonces, por eso es que en el colector el voltaje nos da menor que el emisor. No, el voltaje es otra historia. El voltaje es otra historia. O sea, fíjate bien que el voltaje colector emisor en ese problema da menor que VCC porque aquí hay una caída en voltaje. ¿Verdad? Porque tú tienes una resistencia. Esa es la razón por la cual. Y si no es una resistencia. En el caso del BJT la tienes que poner. En el caso del BJT la tienes que poner porque tienes que de alguna manera limitar la corriente del colector, porque si no se te quema el transistor. Por tanto, ¿dónde hay menos corriente? En la base. En la base, ¿verdad? En la base. Y entonces, ¿dónde hay más corriente? En el emisor. Gente, pero, no, dime. Los que están en el hueco se van a la base. Se van a la base. Los demás se van Al colector. Pero entonces, si los demás se van al colector, ¿por qué entonces el emisor tiene los dos? No, porque mira. De aquí se emitieron todos los electrones. Todos los electrones. Fíjate bien que algunos cayeron en los huecos, esos cogieron para acá. Los demás cogieron hacia el colector. Sí. Los electrones, fíjate bien y también con la base sucede lo mismo, mira. Por eso es que la emisor tiene Sí, con la corriente de base, ¿verdad? Se une con la corriente del emisor y suben por aquí, ¿verdad? Suben por aquí. Pero te voy a decir una cosa. No te aprendas mucho en estas direcciones. ¿Sabes por qué? Porque esta dirección es la dirección de la corriente electrónica. Y esa, pues ya se dejó de usar. Ahora yo te voy a dibujar lo mismo ahí al lado, pero no voy a utilizar estas direcciones. Porque estas direcciones son de la corriente ¿qué? Electrónica. Y el resto del semestre
Tú sabes que la dirección de la corriente electrónica no la usamos. Vamos a usar la dirección de la corriente que convencional. Así que vamos para allá. Vamos para allá. O sea que vamos aquí a dibujar lo mismo, ¿verdad? Transistor aquí, resistencia, VBB, ¿viste? Ya lo dibujé con símbolos. Ya me cansé de dibujar cristales de silicio. ¿Sí? Y aquí le vamos a dibujar BCC, ¿verdad que sí? Aquí podemos dibujar RC. Y aquí podemos dibujar R quién. RB. ¿Sí? Y entonces ya no voy a dibujar esas direcciones. Ahora voy a marcar aquí. ¿Qué voy a marcar aquí? Una corriente. I B mayúscula. Y entonces, viste que esta dirección no la voy a dibujar. Voy a dibujar esta, mira. Esto se llama ¿quién? IE. Y entonces esta que está aquí, ¿y quién? Es IC. Y vamos a hacer un KCL. ¿Cuáles de los KCL? KCL. No nos compliquemos tanto. Mira, simplemente mira, un KCL simple, mira, y B más IC. Y B más quién? Más IC es igual a IE. Sí, porque IC más IB es igual a quién? A IE. Mira, o si no lo quieres ver así, mira. Si de esta batería sale IC, ¿qué entró? ¿Qué entró? IC. Si en este cablecito hay IC, pues en este cablecito también tiene que haber IC. ¿Ustedes creen? Y si esta batería está IB, por el otro lado, ¿qué hay? IB también. Por tanto, mira, IE no es IC más IB. El KCL en este nodo. IE es igual a quién? A IB más quién? Más IC. ¿Sí? Eso se llama KCL. Ajá, Lo hizo en el otro, lo hizo que las corrientes entraran por el negativo, por el grado. Ajá, porque era corriente electrónica. Porque era movimiento de electrones. Okay. Era movimiento de electrones. Pues yo te estaba enseñando cómo se mueven los electrones. Pero ahora te estoy colocando en la dirección de la corriente convencional como si fuera que las cargas positivas, como si fueran las que se estuvieran moviendo. Pero y el resto del semestre vamos a estar con esta dirección. Porque uno analiza los circuitos como si fueran cargas positivas lo que se estuvieran moviendo. Pero verdaderamente tú en tu mente, ¿verdad? Si tú piensas atómicamente, tú dices, sí, pero realmente siempre son electrones en la dirección que opuesta. Siempre son electrones en la dirección opuesta. ¿Sí? Ok. Pero
estas corrientes fueron las que me, ¿verdad? Que, bueno, aunque usted esta mañana lo único que me dio fue creo que hice, ¿verdad que sí? Y entonces yo le enseñé a la gente, había gente abriendo por aquí, ¿verdad? Levantando patita por aquí, yo le dije, muchacho, abre la patita por la batería, para que midas hice, ¿verdad que sí? Porque la corriente es la que, es la misma, es la misma. Vamos. Ok. Entonces, vamos a ponerle número a esto. Ponerle número a esto. En esta mañana era 1 kilo ohmio. Sí, de la operación. 1 kilo ohmio. ¿Esto era qué? 100 kilos. 100 kilo ohmio. Eso fue esta mañana. Eso fue ahorita, claro. Eso fue ahorita. Y en un momento dado, usted puso aquí, yo le mandé a poner el 7 voltios al principio, ¿verdad? Pero después usted empezó a bajar, ¿verdad? Sí, Aquí. Era hasta 11. Ah, chacho, aquí en una creo que puso 7 voltios aquí. 7 voltios. 7 voltios en un BBB y yo en una, en el Power Supply, en una yo vi como 19 voltios. Sí. Para que aquí hubiera algo. Para que hubiera 11. 11, ¿verdad? 11. Pero yo le decía, tú aumenta eso hasta que veas ahí 11. Sin ser más papista que el Papa, ¿verdad? Les decía yo. ¿Sí? Ok. Pues gente, bien, pero nada, eso concerniente al laboratorio, ¿verdad que sí? Eso es concerniente al laboratorio, ¿ok? Pero aquí en la clase, ¿cómo van a hacer los exámenes? ¿Cómo van a hacer los exámenes? Pues yo vengo, les doy una resistencia aquí, les doy una resistencia acá, le doy un voltaje con número ahí. Le doy un voltaje con número acá. ¿Y saben qué más le doy? Le doy algo del transistor que se llama la beta. La beta del transistor. Y le digo que la beta del transistor es 90. Me estoy inventando el número. Sí, padre, sí, vamos a ver. A eso voy ahora. Por eso me inventa el número. La beta es 90. ¿90 qué? 90 patatas mamella. No, hombre, no, 90. O sea, en este caso la beta del transistor pues no tiene unidad. ¿Sabes por qué? Porque es una ganancia. Porque tú te vas a aprender. Tú te vas a aprender que si el transistor, voy a borrar este boceto, ¿eh? A Molo ahorita la copio nuevamente. Tú te vas a aprender que si el transistor BJT, ¿verdad? BJT está, si el transistor está en la región activa, se cumple que IC es igual a beta veces IB. Pero gente, esta ecuación es cierta sí, solo sí, ¿verdad? Esos son los teoremas de matemáticas. Sí, solo sí, el BJT está en la región ¿qué? Activa. ¿Y cuándo es que el transistor está en la región activa? El transistor está en la región activa si el voltaje,
si el voltaje colector emisor es mayor que 0.7 voltios. Si BCE es mayor que 0.7 voltios, el transistor está aquí en la región activa. Tiene que ser mayor, no puede ser igual. No, debe ser mayor. Tiene que ser mayor, no mayor o igual. Eso es así. Si BCE es 0.8, 0.75, ya eso está en la región ¿qué? Activa. El hombre está loco por hacer un... No, el hombre, ¿verdad? Para hacer un problema, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ok. Pues mírate esto. El hombre de la camisa guayaba, ¿es eso? Sí, el hombre de la camisa guayaba. Bueno, el hombre tenía razón. Aquí hay un voltaje. Vamos a ponerlo en azul. Aquí hay un voltaje que eso se llama voltaje base ¿quién? Base emisor. Y el voltaje base emisor en clase, nosotros vamos a decir que esto es como si fuera un diodo que está en forward. Pues el voltaje base emisor va a serle ¿cuánto? De 0.7 voltios. De 0.7 voltios. ¿Ok? Pues ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un KBL por aquí. Vamos. Pues empezando ahí y terminando ahí mismo. Vamos a hacer un KBL. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Esa región de donde Ujú. el KBL vuelve. Vamos a hacer el KBL por la base del ¿verdad? Por la base del transistor. Sí. Vamos a hacer ese KBL por la base del transistor. O sea, pero fíjate, ahí voy al comentario del hombre de la camisa negra. Porque estamos haciendo un KBL en esta malla. Como si fuera una malla. Y vamos a hacer el KBL en esa malla, en este terreno, ¿verdad? Decíamos en DC, ¿verdad? Decíamos en DC que esto es como de ser un terreno. Y entonces, y aquí hay un vecino, ¿verdad? Aquí hay otro terreno, ¿verdad? Aquí hay otro vecino. Y entonces sí, hay unos vecinos que comparten, ¿verdad? Sí. Esta vez fácil porque no hay resistencia aquí. Si hubiera una resistencia aquí, cuando pasáramos por el... pero realmente no lo vamos a hacer tan complicado. De decir como I1, I2. Lo vamos a hacer más facilito. Podríamos hacerlo por el método de malla y regla de Kramer, que yo sé que ustedes gozaron en esa parte cuando fueron a fundamento. ¿Verdad que sí? Sí, por ahí regla de Kramer y los determinantes, ¿verdad? Sí, ustedes, a mí me dijeron que el profe anterior que ustedes gozaron en esa parte. ¿Verdad? Ok, pero entonces no nos vamos a ir tan profundo. Pero sí, esto es como quien dice, un terreno, una malla. Y vamos a hacer un KBL por ahí. Pues dale, que para lo que está, el KBL. Vamos a hacerle el número. Que lo que está el número lo pongamos.
¿Ah? Más o menos. Más 7 voltios. Ok. Ah, bien. Más 7 voltios. Le estoy haciendo caso. Es que le voy a hacer caso a lo que están adelante. Ok, más 7. Dale, sigue. Que fue lo que está al lado. Más. Ok. Pues déjame decirte que tienes que ser consistente. Tienes que ser consistente. Está bien que tú me hayas dicho más. Pero el hecho de que me dijiste más es que me vas a decir el signo por donde es. El segundo signo. Si me vas a decir el segundo signo, pues cuando pases por aquí, y esto es una resistencia, y siempre que pases por una resistencia, siempre es más por donde entra y menos por donde sale. Pues, si me vas a decir el segundo signo, siempre me vas a tener que decir el segundo signo. No puedes arrepentirte a mitad de camino. Esta es la segunda vez que yo repaso eso. Porque creo que lo repasé para Clipper o Clamper. ¿Ok? Pues seguimos como el hombre empezó. Más 7. Ok. Pues dime qué pongo ahora. ¿Ah? Ok, pero ese voltaje, por ley de Ohm, ¿cuánto va a ser? Por ley de Ohm. Primeramente, para salir de los signos, más o menos. Menos. Ok. Menos. Es verdad. ¿Qué vamos a decir ahí? 6 puntos. 6 puntos. Ok, me va a decir este voltaje. Este ya tú lo sabes. Pero ahora quiero este de aquí. Menos RB. Y eso es un voltaje. RB es un voltaje. RB por IB es un voltaje. ¿Sí? Sí, ahora sí es voltaje. Por eso te dije, ley de Ohm. Ley de Ohm. Ok, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después? ¿Menos quién? Menos 0.7. Ajá. Vamos a poner los 7 voltios aquí. ¿Igual a quién? A 0. Lo estás mirando raro. Más 7 me dijiste. Lo que pasa es que tú te empeñaste. La culpa es tuya por haberme dicho más 7. ¿Sabes cómo a mí me gusta más? ¿Sabes cómo me gusta más? Decir el primer signo. Bueno, no sé. Aunque mi profe, lo que me decía era, el que me enseñó a mí caber, él lo que me dijo fue, una vez te encuentras un signo, pon el contrario. Eso fue lo que me dijo él. Si lo primero que te encuentras es un menos, pon un más. Pero con tantos años enseñando, que son 23 ya, como que me he dado cuenta que al estudiante como que se le hace más fácil como que encontrarse un signo y ponerlo. Pues menos 7. ¿Y después? ¿Más quién? Pero gente, lo voy a hacer diferente ahora. Más 100K, ¿por quién? Por IB. Lo que sea número, pon los números, no lo pongan en quién. En letra, porque se te va a hacer una sopa de letra. Ajá, ¿y qué sigue después? ¿Más cuánto? Más 0.7. Ajá. Igual a 0. ¿Esta ecuación y esta son diferentes? No. Es la misma.
Pero no te puedes arrepentir a mitad de camino. ¿Ok? Ok. Pues, gente, ¿por quién despejamos ahí? Por IB. Por IB. Ah, pues estas dos cosas echan para acá. Con el signo contrario. Ajá. El 7 pasa positivo. ¿Menos quién? Menos 0.7. ¿Y qué quedó allá? 100 kiloohmios. ¿Por quién? ¿Ah? Por IB. ¿Qué tengo a este lado? 6.3 voltios. ¿Qué tengo a este lado? ¿Ah? 100 kiloohmios. ¿Por quién? Por IB. ¿Qué hago por lado? Dividir. Divido entre 100, los 100K. ¿Qué tengo aquí? ¿Que IB es cuánto? Chacho, eso da 0.0, ¿verdad? Porque son dos, 0.63. 0.63. ¿Ah? Miliamperes. Chacho, eso es como 63 micro, ¿verdad? Eso es lo mismo que decir 63 microamperes. Es lo mismo. ¿Verdad que sí? Es lo mismo. Para que yo estoy repasando prefijos y unidades, ¿verdad? Pero es bueno repasar, ¿verdad? De vez en cuando. Sí, rodar el punto y todo eso, ¿verdad? Sí. Okay. Pero yo lo cambié para repasar, pero lo podemos dejar en miliamperes. 0.063, ¿qué? Miliamperes. Vamos a dejarlo así. Ah, pero ¿sabe lo que voy a hacer ahora? Ah, yo voy por aquí. Déjame hacerlo por aquí. Yo voy a asumir. Voy a escribir por aquí. Voy a asumir que está en la región ¿qué? ¿Ah? Voy a asumir que está en la región activa. Pues, asumir eso, ¿qué estoy diciendo? Que voy a averiguar el C. ¿Utilizando quién? Beta veces quién? IB. Pues, y C es igual a quién? ¿Cuánto es beta? 90. Pues yo digo, yo voy a coger 90 multiplicado por quién? Por IB, ¿qué es cuánto? 0.063, ¿quién? Miliamperes. Y eso lo multiplico por 90 y eso me da miliamperes también. Porque el 90 no tiene unidades, dijimos, ¿verdad? Eso es lo que dijimos, que el 90 no tiene unidades. No tiene unidades, eso es verdad. Dale, que para lo que estarle. 0.0. No puede ser. Dímelo en miliamperes. Tú coges punto 0.63 por 90. Sí. No te envuelvas en notación científica ni nada de eso, porque 5.67 miliamperes. ¿Sí? Ahora, gente, yo asumí que estaba en la región ¿qué? Yo tengo que averiguar verdaderamente si está en la región activa. ¿Cómo yo averiguo eso? Bueno, en el laboratorio midiendo, pero en el examen de la clase, no. El de la clase, que yo dije que tiene que pasar si el transistor está en la región activa. Pues nosotros vamos a hacer un KBL por aquí. Y vamos a ver cuánto es el voltaje. ¿Quién? Colector emisor. Nosotros vamos a averiguar a ver cuál es el voltaje colector emisor y si da la casualidad que es mayor que 0.7. Pues ese cálculo lo hicimos bien. Si no, hay que empezar de nuevo.
Porque entonces, si dan menor de 0.7, el hecho de que usamos esta ecuación está mal. Porque esta ecuación se usa solamente si el transistor está en la región ¿qué? Activa. Pues vamos a hacer ese KBL para ver si le hicimos bien la cosa. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ese KBL? KBL por aquí, mira. Mira. Empezando ahí y terminando ahí. KBL por el colector. KBL por el colector, ¿sí? Si lo quieres poner ahí. Ajá. KBL, yo lo diría, ¿verdad? KBL en este terrenito. Esto es un terrenito. Una parcelita, ¿verdad? Una parcelita. Allá en Río Grande de Loíza, ¿verdad? La central de Canoa, ¿verdad? Algo así. Y este es el otro lado, ¿verdad? Algo así. Por aquí está el río, algo así. No sé. Es que a mí me gustan todos los terrenos y cosas. Sí. Ok, KBL por el colector, ¿verdad? Eso es verdad. ¿Cómo sería? Bien, que para luego estarle. Chequéame, camarógrafo. Pues empiezas aquí y terminas ahí. Y C es voltaje lo que es. Kirchhoff Voltage Law. Ok, negativo 19. El hombre le gusta, como yo digo, ver el primer signo que se encuentra. Okay. Más un K, ¿por quién? Por I6. ¿Por qué pusiste más? ¿Por qué pusiste más? ¿Ah? Ok, lo que pasa es que si tú tienes la dirección de una corriente, ¿verdad? Es más por donde entra y menos por donde sale. Ok, muy bien. Pues es cierto, es más un K por IC, eso es verdad. Más VCE. Ajá. Igual a 0. Igual a 0. Ok. Pues entonces, no sé si quieren despejar primero, sustituir el IC ahorita. Echamos estas dos cosas para allá. Sí, ok. Pues VCE es igual a quién? 19 menos un K por IC. Ok, VCE, ¿cuánto es? Pues sería 19 menos quién? Un K por quién? No lo veo. 5. ¿Y C que es cuánto? 5.67 mil. ¿Y mil y kilo? ¿Qué pasaba con mil y los kilos? Se cancela, ¿verdad? Y da voltio, ¿verdad? Da voltio. Por tanto, ¿cuánto es VCE? $13.33 voltios. ¿Estará en la región activa? No está en la región activa, ¿no? ¿Verdad? VCE de Anche es mayor que quién? Que 0.7 voltios. Por tanto, está en la región ¿qué? Activa. La cuestión es cuando no pase eso, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, verdad? Esa es tu pregunta. ¿Qué cuando no pase eso, ¿verdad? Cuando no pase eso, ¿qué vamos a hacer? Llamamos al Chapulín Colorado, ¿verdad? Ustedes no nacieron con Chevy tampoco. Línea para ¿no? Pues vamos a parar para seguir hablando de esas cosas. Vamos a parar un momentito el video aquí. Y entonces, lo que voy a hacer es, voy a intentar bajar esta resistencia. Bajo la resistencia a ver ahora cómo me dan los números. A ver si da la casualidad
de encontrarme con un problema que BCE sea menor que quién. Punto 7. ¿Qué va? Ajá, y si nos pasa eso, ¿qué vamos a hacer? Esa es tu pregunta, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer otro video. Está bien. Y otro problema. Nos vemos ahorita.